Veremos a partir de qué fecha, si será por grupos o cómo será, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes, el grupo inscrito son de 78 estudiantes. Yo no sé si en un aula, yo recuerdo que ya he dado clases en la mañanita a un grupo similar de estudiantes como el de ustedes y estábamos básicamente eh, súper llena el aula, ¿verdad? O sea, no cabía absolutamente un alma en esa aula, recuerdo en ese ciclo. Tendrá la universidad que validar cómo va a ser ese proceso, si es que van a hacer aulas más grandes, si es que van a segmentar el grupo en un día un porcentaje de alumnos, otro día el otro, no sé. Esperemos, ¿verdad? Esperemos qué dice la universidad o incluso puede definir que aunque exista la autorización del ministerio, se mantengan las clases virtuales. Así que sé que ha generado una especie de ansiedad la noticia dada ayer por el Ministerio de Educación, por las autoridades, pero debemos de esperar cómo eso se va a materializar al interior de la universidad. Dicho esto, no sé si tienen alguna duda o consulta. Todo claro. Sí, Lick, todo claro. Bien. Sobre las calificaciones también, como son bastantes, me está tocando bastante largo el tiempo de su calificación, pero de ahora no va a pasar que van a estar sus calificaciones ya cargadas en el aula virtual. Solo les pido que me tengan un poquito de paciencia porque son casi 80 estudiantes y eso implica un tiempo de dedicar a ello, ¿verdad? Pero al nomás estar cargada yo les aviso para que verifiquen. Todo va muy bien en las notas, por eso no se preocupen. Eh, Han comprendido el contenido y así han sido sus respuestas, tanto en el laboratorio como en el parcial, así que no se preocupen al respecto. Vamos a iniciar entonces a la clase del día de ahora que corresponde la continuación de la que iniciamos la clase anterior sobre los comerciantes y su clasificación. Veamos entonces. Corresponde seguir desarrollando el tema de los comerciantes sociales y básicamente vamos a conocer en esta clase cómo se organizan, cómo se constituyen, cómo se consolidan las sociedades que vimos en la diapositiva anteriores, que son los comerciantes sociales cuyo alcance está delimitado por la finalidad que establecen los socios fundadores. Dice que de conformidad con el artículo 21 del Código de Comercio, las sociedades, los comerciantes sociales, se constituyen, modifican, transforman, funcionan y liquidan a través de escritura pública. Solo por escritura pública, que ya vamos a ver qué es la escritura pública, una sociedad puede nacer a la vida jurídica, puede modificarse su alcance, sus acciones, su finalidad, etcétera. Puede transformarse también únicamente a través de escritura pública, puede fusionarse o unirse con otras sociedades para crear una nueva sociedad o puede liquidarse única y exclusivamente a través de la escritura pública. Ahora, ¿qué vamos a entender por escritura pública? ¿Qué es la escritura pública puntualmente? Permítanme un segundo. Quiero ver si quieren ingresar, Alison Rivera. Adelante, con mucho gusto. Este tema va después de comerciantes y su clasificación, la diapositiva número 1. Es la continuación. Ah, permítanme un segundo, vamos a verificar ello con el mayor de los gustos en este momento.
Permítame un segundo, en este momento verificamos con el mayor de los gustos. Vale. Esta diapositiva que les estoy mostrando ahorita en pantalla, que es la número 6, que se denomina aplicabilidad del derecho mercantil, la desarrollamos y fue objeto de evaluación en el parcial que antecede, ¿cierto? La número 6. La número 7, que es esta que les estoy mostrando en pantalla en este momento, ¿es esta la diapositiva a la que se refiere? ¿De comerciantes individuales? Ok, entonces nos faltó este pedazo. Entonces, veamos. Bien. Bueno, terminamos de desarrollar esta diapositiva. Entonces, nos quedamos en los comerciantes individuales y estábamos viendo, según me indica la compañera, el artículo 7, donde hablamos de la capacidad que deben de demostrar los comerciantes individuales. Adelante, con el mayor del gusto le escucho. Esto no lo vimos. De ahí para adelante desarrollamos. Y para atrás no lo vimos. Qué raro. Bueno, Pero tuvimos el martes y yo recuerdo que esa diapositiva sí la vimos completa, porque yo tengo los ajá. apuntes. Ay, que yo me acuerdo que desarrollamos ya esta presentación. Sí, Pero lo vamos a verlo terminó rápido. todo. Ujú. Ok, vamos a verlo rápido, no hay ningún problema. Veamos este tema. La conceptualización de comercio, desarrollamos, dijimos que era el trato, relación entre dos o más personas, puntualmente que se refería a comprar, vender o cambiar. Eso es el comercio, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un bien, servicio o producto y una persona se lo vende a la otra persona se lo compra o existe un intercambio de bienes de similar precio. Y decíamos que el lenguaje jurídico, el comercio sería la transformación e intermediación con fines de lucro, es decir, existe un ánimo de poseer o de resultar un beneficio económico para los involucrados. Dice que quiénes son los comerciantes. Veíamos también, lo encontramos regulado en el artículo 1 del Código de Comercio, donde nos dice que son todas las personas que ejercen actos de comercio y hacen de ellos su profesión habitual. A partir de ello, pues, establecíamos la existencia de dos requisitos para validar el estar en presencia de un comerciante. El primero de ellos es que se ejerzan actos de comercio. En la siguiente diapositiva describíamos que es un acto de comercio y el segundo requisito es hacer del ejercicio de estos actos su profesión habitual. Ahí establecíamos de que para yo ser considerado comerciante no debe ser un acto esporádico el que yo realice de comercializar. No es que vendo mi vehículo personal allá al tiempo y ello me va a convertir en comerciante, sino que yo me dedico de manera plena, permanente y en el tiempo a comercializar vehículos. Ahí está un elemento a tener en consideración para validar el estar en presencia de un comerciante. Decíamos, según el artículo 3 del Código de Comercio, qué eran los actos de comercio. Bueno, vamos a ver, creo que tenemos personas que quieren ingresar, permítanme un segundo. Bien, decíamos entonces, ¿quiénes tienen a ser considerados actos de comercio? Los que tienen por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales y los que realizan en masa por estas mismas empresas. Además, van a ser considerados actos de comercio
los actos que recaen sobre cosas mercantiles. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? Aquellas que tienen la posibilidad de ser objeto de intercambio en el comercio. Aquellas que pueden venderse, que pueden enajenarse, que no está prohibida su comercialización. Esas, las que recaigan sobre dichas cosas, pues van a ser consideradas actos de comercio y por ende quien los practique va a ser denominado, va a ser considerado un comerciante. En el artículo 2 veíamos la clasificación de los comerciantes y veíamos que se establece la existencia de dos tipos de comerciantes. El primero, los comerciantes individuales, que son las personas naturales titulares de una empresa mercantil. El individuo, el sujeto considerado como tal, que emprende un negocio, que emprende una empresa por sí solo y se dedica a comercializar bienes, productos o servicios, lo vamos a catalogar como un comerciante individual. Y los comerciantes sociales, que son las sociedades, donde básicamente existen al menos dos voluntades que se han unido para echar a andar una empresa, para echar a andar un negocio en común, que han definido, que han establecido el unir recursos, unir esfuerzos para poder implementar o ejecutar esa empresa. Y veíamos que existían dos caracterizaciones de los comerciantes, dos sistemas para validar que estamos en presencia de un comerciante, uno material y otro sistema formal. En cuanto al material, se decía que vamos a considerar comerciantes a las personas que de un modo efectivo se dediquen a realizar ciertas actividades catalogadas como mercantiles. Lo que se analiza entonces en el criterio material es que a lo que usted se dedique sea considerado un factor que le habilite como comerciante. Mientras que el criterio formal nos habla que vamos a considerar comerciantes única y exclusivamente a los que adoptan una determinada forma o se inscriben en ciertos registros especiales. Y ahí hablábamos de que los registros especiales, en el caso de El Salvador, es el registro de comercio que forma parte del Centro Nacional de Registros. Según este segundo criterio, va a ser considerado un comerciante única y exclusivamente quien esté inscrito en el referido registro. No importa a lo que se dedique, importa que se le haya otorgado la personalidad jurídica, la personería jurídica por parte de esta entidad pública y entonces se le va a considerar como un comerciante. Dice que el comerciante individual normalmente se le va a aplicar el criterio material. Es cuando hablamos de el sector informal del país, porque no debe de inscribirse frente a ningún registro para ser considerado como tal. Mientras que a los comerciantes sociales siempre se les va a aplicar el criterio formal, porque es requisito indispensable para funcionar como sociedad el que usted haya otorgado a su escritura pública, lo que estábamos viendo al inicio, su escritura pública de constitución ante un funcionario competente, que sería un notario de la República, y luego de ello se haya presentado ante el registro y se le haya otorgado la personería jurídica que le asiste. Bajo esa dinámica, es considerado un comerciante social. Si no está inscrito, si no cuenta con esa autorización o validación por parte del registro de comercio, no vamos a estar en presencia de dicho comerciante. Y empezábamos a desarrollar que eran los comerciantes. Adelante. Disculpe que le interrumpa. Hay unos compañeros que están escribiendo en el grupo de WhatsApp que sí lo pueden dejar entrar. Y están todos ahí. Quiero ver, ahorita no tengo a nadie en lista de espera. Ahí están todos. No sé si les comenta que pueden volver a ingresar porque no tengo a nadie ahí.
ahí, pues no sé si habrán ingresado, pero quiero ver en el grupo de WhatsApp quienes estaban preguntando, a ver si están adentro. Cintia, Orlando y Fátima. ¿Será que quienes escribieron en el grupo ya están dentro de la reunión? Si me hacen el favor de confirmar. Odalis, Fátima, Cintia, Orlando. ¿Ya están en la Yo clase? sí, Lick, ya sí que estoy aquí adentro. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Ahí me avisan porque no veo la pantalla a donde me dice que... Vamos a ver, Odalis. Yo ya está también, por Lick, aquí. ya estoy acá. Vaya, perfecto. Yo también, Muchas Lick. gracias. Vaya, muchas gracias. Continuemos entonces. Ahí me avisan si se me escapa alguien que no le doy ingreso. Vamos a ver. Bien, continuamos entonces. Fátima, está, le damos ingreso. Bien. Luis, necesito ingresar también y le damos ingreso. Decíamos entonces que conceptualizamos que entendíamos por comerciante individual y decíamos que es toda persona natural titular como sinónimo en algunas ocasiones desde la doctrina con los términos de comerciante y empresario. Sin perjuicio de ello, hacíamos la salvedad que en el artículo 14 se delimita que para estar en presencia de un comerciante mercantil, de un comerciante individual, perdón, vamos a tener que cumplir con las capacidades y habilidades que se desarrollan a partir del artículo 14 del Código de Comercio. Y es ahí donde nos comenta la compañera que recuerda que nos quedamos en el artículo 7, donde establecíamos cuáles eran esas capacidades, qué eran los factores que me establecían que yo estaba apto por mí mismo, por mí solo, por mí solo, a hacer actos de comercio. Y es el tema de la edad. La edad, según el artículo 7, me establece la posibilidad de obligarme por mí mismo frente a terceros. Les comentaba también de que la mayoría de edad en la actualidad se adquiere a los 18 años. Una vez cumplidos los 18 años de edad y no existiendo ninguna inhabilidad previamente, obligaciones que estime pertinente. Y parte de esas obligaciones es desempeñarme como comerciante y ofertar bienes, productos y servicios frente a terceros, percibir pagos, percibir transferencias, me estoy habilitado para crear cuentas bancarias, para manejar recursos, etc. Al cumplir entonces la mayoría de edad, yo adquiero la capacidad de ejercer por mí solo el comercio. Y también hablábamos de que previo a los 18 años de edad, un joven puede ejercer el comercio siempre y cuando sea representado legítimamente y frente a terceros por sus padres o por sus tutores o familiares cercanos en caso de inexistencia de los padres. Ahí nos quedamos entonces con el tema de la capacidad y lo que nos comentaba la compañera. Vamos a regresar de que hemos de desarrollar el día de ahora, que es los comerciantes y su clasificación, la parte segunda. Lo que continuaba de esa diapositiva que acabamos de dejar atrás era la conceptualización y desarrollo de los comerciantes individuales, finalizaba el tema de los comerciantes individuales y luego empezábamos a desarrollar el tema de los comerciantes sociales, de las sociedades como tal. Y aquí entonces continuamos bajo esa dinámica de los comerciantes sociales y nos vamos a lo establecido en el artículo 21 del Código de Comercio, donde nos dice que es únicamente a través de escritura pública que una sociedad se puede constituir, se puede crear. No es a través de ningún otro tipo de documento que se va a poder constituir, modificar, transformar, fusionar o liquidar una escritura pública.
Dice que la escritura pública es el documento en el que se hace constar ante un notario un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público, que firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. Clave entonces a tener en cuenta para ver que estamos en presencia de una escritura pública. Se hace únicamente ante un notario. El notario es, en palabras comunes y corrientes, un abogado de la República que ha aprobado el examen de suficiencia que realiza la Corte Suprema de Justicia para otorgarle la validación, la autorización para que se desempeñe como notario. Solo ante un notario puede entonces otorgarse dicho documento y específicamente se hace en unas hojas de protocolo. Hojas de protocolo que son numeradas. Otorgan, se le venden las mismas y una clave para saber que estamos en presencia de una escritura pública es precisamente que sea una hoja que esté rayada, digamos, una hoja en blanco de las típicas papel bond. Eso no es un documento que se constituya como escritura pública. Tiene que ser una hoja numerada, una hoja rayada, donde esté el sello de la Corte Suprema de Justicia, donde se esté otorgando el referido documento. Esto es importante que ustedes lo conozcan también, porque lamentablemente en mi rubro de colegas, permítame un segundo, por favor. Bien, les decía que lamentablemente en el rubro de abogados existen algunos que no son muy buenos o profesionales e intentan, digamos, engañar o estafar a los clientes, y a lo mejor no son notarios y les mienten que están otorgando una escritura pública. Y una clave para que ustedes validen si efectivamente están o no en presencia de un notario es que el documento en el cual se esté otorgando la escritura pública sea en esas hojas de protocolo que les he descrito. Caso contrario, si se está haciendo en hojas en blanco y es ahí donde firma la constitución de una sociedad, eso no es posible. Se los están bajando. Eso no es una escritura pública. Eso es un documento privado que se está otorgando ante los oficios de un abogado que no va a tener validez frente al registro público pertinente, ¿verdad? Que sería el registro de comercio. Veamos. ¿Qué debe contener la escritura social constitutiva? ¿Cuáles son los elementos a considerar que va a tener que establecerse como parte de esa escritura? Lo primero, el nombre, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio de las personas naturales, o el nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que integran la sociedad. Lo primero es entonces individualizar, identificar a quienes están compareciendo para darle vida a esa nueva sociedad que se está creando. Puede serse que los constituyentes sean personas naturales, individuos, o pueden ser otras personas jurídicas también. Pueden ser otras sociedades las que estén compareciendo para crear una nueva sociedad. El segundo elemento que se va a hacer constar en esta escritura constitutiva es el domicilio de la sociedad que se constituye, con expresión del municipio y departamento al cual pertenece, donde va a estar radicada
formalmente esta sociedad. ¿Por qué es importante establecer ello? Porque las municipalidades, los consejos municipales tienen diferentes tasas, diferentes impuestos también que cobran a quienes se establecen en su municipio. No es lo mismo, en otras palabras, que su domicilio de la sociedad esté en Antiguo Cuscatlán, que es el municipio donde las tasas son más altas en todo el país, creo yo, que el domicilio de su empresa esté en San Marcos, en Tonacatepec, qué sé yo, en otro municipio, donde la obligación que le van a hacer como empresario, como parte de esa sociedad, será menor económicamente frente a la municipalidad. Eso ya es una decisión que los socios deben de tomar en el momento de establecer esa escritura constitutiva. Luego, la naturaleza jurídica. ¿Qué tipo de persona jurídica es la que estamos creando a partir de esa escritura? ¿Es una empresa? ¿Es una sociedad? ¿Es una ONG? ¿Es un sindicato? ¿Qué es lo que estamos creando? ¿Qué tipo de persona jurídica es la que estamos creando a partir de esa escritura constitutiva? También la finalidad. Recuerden, el tema de a qué me voy a dedicar está determinado a partir de esta escritura social. Ahí es donde yo digo, mire, me voy a dedicar a comercializar zapatos. Bueno, a eso dijo que se iba a dedicar, solamente puede vender zapatos. Dijo que iba a vender comida. Bueno, va a vender únicamente entonces comida según el rubro que ha dispuesto. Luego, hablamos de también la razón social o denominación según sea el caso. ¿Cómo se va a llamar su sociedad? ¿Cómo se va a llamar su empresa? Ahí es donde lo tiene que establecer. ¿Y por qué es importante? Porque por obvias razones únicamente puede existir una empresa, una sociedad con ese nombre. No podemos replicar sociedades preexistentes. Si ya existe el nombre que usted le pretende dar a su sociedad, tendrá que pensar otro, porque no puede llamarse de la misma manera de una sociedad que ya exista con anterioridad. Luego, la duración o declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado. Se puede establecer en la escritura pública de que esa sociedad yo la estoy creando con una duración, con una vigencia de tantos años, de 5 años, de 10 años. O puedo establecer que es por tiempo indeterminado y conforme el desarrollo o la vida jurídica de la misma, pues así existirá y trascenderá en el tiempo. Es una decisión también de quienes comparecen ante el notario a emitir esta escritura social constitutiva. Luego también habla del importe del capital social. Cuando el capital sea variable, se indicará el mínimo que se va a poder aportar. Ahí vamos a establecer, dependiendo del tipo de sociedad, si estamos en presencia de acciones, cuánto valen las acciones, si estamos en presencia de otro tipo de aportes, cómo se materializan dichos aportes, o si alguien está presentando como aporte a la constitución de la sociedad bienes en especie, si están presentando vehículos, inmuebles, etcétera, mobiliario, y ese es su aporte para constituir la sociedad, pues debe de describirse con exactitud en qué consiste ese aporte en especie que yo estoy brindando. Veamos. También lo que les decía, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a estos. Si mi aporte va a ser un vehículo, yo voy a detallar en esta escritura de constitución cuál es el monto, digamos, o cuál es el precio en el que está valorado ese vehículo que yo estoy aportando. Y habrá que establecerlo en la escritura constitutiva también. Luego, el régimen de administración de la sociedad. ¿Cuáles van a ser las autoridades presentes en esa sociedad? ¿Cómo se van a llamar?
directiva, administrador, gerente, las facultades que van a tener y además las obligaciones de esos organismos respectivos. Ahí se debe de delimitar quiénes van a tener poder de decisión al interior de la sociedad y además en qué va a consistir el ejercicio de ese rol que se les está atribuyendo. También vamos a destacar la manera de hacer la distribución de utilidades y en su caso la aplicación de pérdidas entre los socios. Veíamos en diapositivas anteriores y también en la clase anterior de que la razón de ser de la empresa, de la sociedad, siempre será obtener réditos económicos, obtener beneficios económicos de ese negocio en el cual se está instaurando. Ahora bien, si no existe esa ventaja económica, sino que lo que existen son pérdidas, no va bien el negocio, no le va bien a la sociedad, debo de establecer también en los estatutos cómo voy a distribuir la aplicación de esas pérdidas. Hasta qué monto yo como socio voy a responder solidaria o no solidariamente de la deuda de la pérdida que se tiene frente a terceros. Y también el tema de las utilidades. El modo de constituir reservas, también es importante dejarlo claro. Y las bases para practicar la liquidación de la sociedad. Cuando ya no va a continuar la sociedad, no es que únicamente uno la deja ahí tirada, sin más ni más, ¿verdad? Ya no me funcionó la sociedad, entonces ya no voy a seguir viniendo ni dedicándome a ello. No, si se va a liquidar la sociedad, se debe de seguir el proceso correspondiente e informar al Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros que la sociedad en cuestión ya no seguirá funcionando. Ahí entonces vamos a establecer cómo se van a elegir a los liquidadores y a través de qué instrumento, atribuciones y obligaciones, estos van a funcionar. Estos van a finalizar la vida jurídica útil de la sociedad, de la empresa. Ahora, ¿cuáles son los requisitos al constituir sociedad? Dice que los estatutos de la sociedad desarrollarán los derechos y obligaciones que existen entre ella y sus socios, fundamentándose en las cláusulas del pacto social y no pudiendo contradecirse en alguna forma. Lo que yo haga constar en el estatuto, las cláusulas que yo determine en el estatuto son de obligatorio cumplimiento de todas las personas que conforman la sociedad, pues al volverse socios, al volverse parte de ella, aceptan su contenido. Va a corresponder a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad decretar los estatutos, dice, debiendo aparecer íntegramente en el acta de la sesión en que fueron aprobados. Se deben de aprobar formalmente por quienes integran esta entidad jurídica los estatutos, las reglas que van a regir al interior. Una certificación, acta de la sesión en que se aprueben y aparezcan redactados los estatutos, se deberá depositar en el registro de comercio. Además, una copia de los estatutos se va a entregar a cada socio, misma que podrá ser reproducida en cualquier momento y en la que debe aparecer el número del depósito en el registro de comercio. Como parte de la sociedad que están constituyendo, un derecho que tiene cada socio es recibir los estatutos y tenerlos en su poder para los efectos que estime pertinentes. Dice que la personalidad jurídica de la sociedad se perfecciona y se extingue por la inscripción en el registro de comercio de los documentos respectivos. Si yo no inscribo esa escritura pública ante el registro de comercio, no va a tener validez la exigibilidad frente a terceros. Esta inscripción determina frente a terceros, como les comento, las facultades de los representantes y administradores de las sociedades de acuerdo con su contenido. Si no está inscrito, no vale su exigibilidad frente a terceros. Y luego nos habla de cuáles son los libros que deben de constar en poder de cada sociedad según el artículo 40 del Código de Comercio.
Las disculpas del caso, estoy viendo que ya va a finalizar el tiempo que teníamos dispuesto en esta sesión. Si nos saca, pues ahí finaliza la clase del día de ahora y las disculpas del caso si nos deja a medias de la explicación de esta diapositiva, ¿verdad? Nos habla de los libros que vamos a considerar por parte de el registro de comercio para autorizar la existencia de una sociedad. El primero dice